¿Se oye? Vale. Bueno, íbamos, recordad, por el tema 6, perdonad estos 10 minutos. Y en este tema 6 lo que veíamos era el análisis de sistemas de control realimentados. Es decir, hemos visto ya cómo modelar sistemas con sus ecuaciones diferenciales, era el tema 3. Hemos visto cómo aplicar eso a sistemas de temática conocida, mecánicos, eléctricos, tal. Hemos aprendido la herramienta transformada de Laplace, que nos permite pasar de señales a expresiones algebraicas en S, es decir, fracciones con polinomios con S, y de ecuaciones diferenciales a lo mismo, a fracciones que tengan polinomios en S, de manera que podemos tratar por igual en cuanto a operaciones matemáticas los sistemas y las señales. De manera que la señal de salida era igual a G de S por U de S en la transformada de Laplace. Vimos lo que era el diagrama de bloques. En el tema 4 estuvimos viendo cómo predecir la salida frente a un modelo matemático conocido de primer orden o de segundo orden, frente a entrada a escalón, cómo iba a ser la salida, a qué valor final iba a llegar, cuánto tiempo le iba a costar evolucionar, etc. En el tema 5 le dimos la vuelta a esa problemática y era si tenemos de un experimento, de un laboratorio, datos de cómo hemos excitado un sistema y de cómo éste ha evolucionado, podemos ir hacia atrás y obtener la función de transferencia o el modelo matemático que explica ese comportamiento. Bueno, una vez teníamos eso, ya podíamos tratar de ir un paso más allá, que es, bueno, yo ya sé cómo funciona este sistema. ¿Puedo hacer yo algo para que funcione de otra manera y que sea como a mí me gustaría que funcionara? Eso es en lo que estamos ahora, que es lo que se conoce como control en bucle cerrado. Estuvimos viendo el control más sencillo de todos, que el control requiere que incluyamos un actuador y un sensor y simplemente compara el deseo del usuario con la realidad para tomar la decisión de cómo actuar sobre el proceso para corregir eso. Vimos el control más sencillo de todos, que era el control tipo relé, el control que lo veíamos en la nevera, en el calefactor, en muchos sitios. Un control básico que normalmente ni siquiera requiere programación, que se hace simplemente con algún dispositivo electrónico que se conecta, que ya tiene incorporada esta posibilidad. Y entonces vimos que para evitar este comportamiento oscilatorio necesitábamos actuadores continuos. Si teníamos actuadores continuos, podíamos llevar a cabo lo que se conoce como el control continuo. Y en ese caso, el cálculo que poníamos aquí ya no era un cálculo discreto de apago o enciendo, sino era un cálculo que nos llevaba a que en el actuador aplicáramos un nivel de actuación concreto. Estuvimos viendo las funciones de transferencia que explican cómo la salida evoluciona por culpa de los cambios de la referencia, de la perturbación y del ruido, y estuvimos explicando que todo esto de aquí se refiere a la realidad, a lo que hay allí que no podemos tocar. Esta CDS. Y esta CDS es lo que nosotros tenemos que tomar como decisión, qué controlador poner ahí. Entonces, a partir de ahí estuvimos estudiando qué había que pedirle al controlador para conseguir que la salida fuera igual que la referencia, para que la salida no estuviera afectada por perturbaciones y para que la salida no estuviera afectada por ruidos de medida. Y resultó que cada cosa nos llevaba a un tipo de controlador, o valores muy grandes o valores muy pequeños. ¿Vale? Y eso es lo que estuvimos viendo, que había unos objetivos en conflicto. Algunos requerían controladores con ganancias grandes y otro de los objetivos, controladores con ganancias pequeñas. Bueno, presentamos el primer controlador de todos, que era el controlador PID, con su parte proporcional, el presente, su parte integral, el pasado que hemos estado teniendo en los últimos segundos y la parte derivativa, que junto a este tiempo es una proyección hacia el futuro de qué error tendremos. ¿Vale? Bueno, vimos en el caso del controlador proporcional la pinta que tenía, el hecho de que se hacía más rápido, se reducía el error, pero se hacía más oscilatorio, amplificaba el ruido. Incluso esto lo estuvimos probando con un simulador. ¿Sabéis de eso? Este mismo, sí.
Bueno, aquí abajo podríamos decir que el control fuera de tipo PID. Lo que hicimos fue poner un control primero proporcional y luego con término integral para ver qué es lo que hacía el término integral. El término integral, para anularlo, luego lo recordaré, pero como el tiempo integral iba dividiendo, para anular este término hay que poner este valor, en vez de a 0, en un valor muy grande. Estuvimos viendo, cuando estamos en control en bucle cerrado, que hace el sistema para conseguir seguir las referencias que le marcamos, y aquí lo tenemos, que en este caso, bueno, pues con la ganancia que le hemos puesto, pues a lo mejor esto no va a ni al aire, habrá que poner una ganancia mayor, pues poner la ganancia todo lo grande que queramos, y si nos pasamos de la raya, pues se pondrá a tener oscilaciones muy grandes o más pequeñas, y luego le poníamos término integral, que significa, en vez de 0, bueno, pues algún valor que tenga sentido, 30 segundos, pues el término integral ayudará a que en régimen permanente tengamos aquí error nulo. Para que como la ganancia la he dejado de antes muy grande, igual no lo conseguimos en la vida. Bueno, estos valores que aquí estoy poniendo todo loco, justamente es de lo que va este tema, de que aprendamos a poner estos valores, qué valores concretos ponemos aquí para conseguir que esto se estabilice donde a nosotros nos gustaría. ¿De acuerdo? Bueno, poner unos valores así comedidos y en un rato me imagino que acabará ahí, poco a poco, pero acabará. Bien, estuvimos viendo el término integral, el efecto que tenía y el controlador PI, la pinta que tenía. Hace que el error sea 0 en régimen permanente, que es lo que os estoy mostrando ahora en el simulador, aunque le va a costar bastante rato, estoy viendo. Hace que el error sea 0 en régimen permanente, pero se puede hacer más oscilatorio, luego lo demostraremos. Bueno, nos quedamos ahí el último día, viendo eso que hemos visto al final es el controlador PI, solo con 2 parámetros ya puede controlar un sistema, y de hecho es lo que más se utiliza en industria. Solamente controladores que, aunque le llaman PID o reguladores, normalmente reguladores de temperatura le llaman, porque se usan casi siempre para la temperatura, aunque tengan todas las características que vamos a ir explorando, lo que ponen casi siempre son controladores de tipo PI, parte proporcional, parte integral. Y en parte es porque, aunque la puesta en marcha o el porqué de ubicar un controlador, todo eso lo decide el ingeniero que diseñe la máquina en cuestión, o que participe en la puesta en marcha. Luego, en el día a día, estos son pequeños dispositivos que están al lado de los sistemas físicos de las máquinas o que están en un sistema SCADA, un sistema de monitorización, donde los operarios de la máquina, los que trabajan con ella, pues a veces entran y retocan un poco cómo está funcionando. Entonces, con un par de parámetros también tenemos menos peligro de que cuando alguien toque algo no la esté liando. Con un par de parámetros, pues ya habéis visto, pues si va muy lento, pues siempre podéis hacer pequeños cambios. Si va muy lento, pues aquí, esto habla de tiempo. A lo mejor si pongo menos tiempo, pues irá más rápido. Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Que no es la idea, pero en fin. O esto habla de ganancia. Esto pues esto es lo agresivo. ¿Cuánto cambia la acción de control cuando yo le pido un cambio? Pues si quisiéramos que fuera rápido ante referencia, pues intuitivamente a lo mejor aumentaríamos esta ganancia. ¿Vale? Entonces, bueno, en fin, esto al ser solo 2 parámetros no es muy agresivo, digamos, no es muy peligroso lo que hay ahí, no hay muchos parámetros y difícil de configurar. Ese es el que más se utiliza. Eso no quita que nosotros en la asignatura vamos a ver todos los controladores, con todos los detalles, todas las formas de diseñarlo, aunque siempre existirá como posibilidad dentro de todos los controladores de tipo PID el PI. Desde el punto de vista práctico de la asignatura industrial es el que veréis el día de mañana. La acción derivada. La acción derivada, que era ese término que aparece con la pinta TD por derivada del error, y si aplicamos la transformada de Laplace, donde el término derivativo, la transformada de Laplace es S, tendría esta pinta, como la acción de control cambia a partir del error sería TD por S, con lo cual el controlador es TD por S. Bueno, pues si esto es el error, esta señal aquí, y en un momento dado esta es la derivada, esta rayita, coger la derivada, que es la pendiente, que es esto, el tiempo dividido la amplitud, y multiplicarlo por el tiempo, eso lo que nos devuelve es precisamente la amplitud proyectada t sub d segundos después. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos devuelve este producto de aquí. Con lo cual, cuando en el controlador
lo que tenemos es algo proporcional a la derivada del error multiplicado por t sub d. Lo que estamos diciendo es que estamos aplicando una acción de control proporcional al error dentro de t sub d segundos. ¿De acuerdo? Bien, entonces se trata de una acción que se adelanta respecto del error, es decir, depende del error futuro estimado, no del de verdad. Y al aumentar t sub d, lo que hacemos es que la acción de control se adelanta más al cambio, será menos oscilatorio, pero se amplifica más el ruido. ¿Vale? Bueno, este sigue aquí alcanzando el régimen permanente. ¿Cuál es el problema del controlador PID, de la acción derivada del controlador PID? Pues el problema básico es la amplificación del ruido de medida. Cuando tenemos una señal, por muy poco ruido que tenga, pensad que al calcular la derivada no nos va a salir algo suave. Eso que veis ahí es una señal que supuestamente está, pues desde un valor pequeño, está subiendo suavemente hacia un valor mayor. Y la derivada, supuestamente, debería haber sido algo que tiene inicialmente derivada a 0, aquí tiene un máximo, y luego aquí acaba bajando poco a poco la derivada hasta llegar a 0. Hubiera sido lo que supuestamente tenía esta señal como derivada. Lo que pasa es que al recoger esta señal con ayuda de un sensor de medida, resulta que en cada instante de tiempo, fijaros, aquí la derivada es positiva, aquí la derivada es negativa, aquí es positiva, negativa. A lo mejor aquí hay tramos donde sí que se cumple, pero otros nos hace incluso negativa. En fin, nos queda esa señal ruidosa que tenéis ahí. De manera que el propio ruido que tiene toda esa amplitud que veis ahí, oculta lo importante que es la derivada. Fijaros, realmente esta señal, si pudierais verla bien, aquí de media tiene valor 0, aquí de media tiene un valor positivo, no muy grande, pero positivo, del orden de 2 unidades, y aquí vuelve a tener una media de 0. Pero por lo que se suele hacer es, en lugar de calcular en función de la derivada, se calcula en función de la derivada filtrada, de la señal de la derivada filtrada. ¿Vale? Bien. Y aquí viene una cosa que no hemos dicho hasta el momento. Hemos aprendido a modelar sistemas desde el punto de vista matemático, pero no le hemos visto una utilidad práctica al propio modelo en sí. Pues bueno, os comento ahora alguna utilidad que tienen las funciones de transferencia, como podrían ser los sistemas de primer orden con ganancia unitaria, simplemente. Un sistema de primer orden con ganancia unitaria, frente a una señal X que pudiera tener. Bueno, sabéis que ante escalón sabéis lo que hace esta señal de salida Y, ¿no? La trata de imitar, digamos, ¿correcto? Así que lo hemos aprendido. Pero cuando esta señal lo que tiene es una evolución como esta, por ejemplo, sube un poquito y baja un poco con ruido, lo que hace un filtro del primer orden es dejar pasar solo las frecuencias lentas. Recordad que siempre hemos dicho que un sistema, si no tiene integrador, en general, lo que hace es que la salida trate de imitar a la entrada de una forma más lenta, retrasada, más suave. Eso lo hemos dicho muchas veces. Pues eso pasa cuando tenemos una señal que tiene una componente de frecuencias lenta como esta variación, y una componente rápida como esa, que es el ruido de medida. Lo que tendríamos aquí a la salida es eso, algo de ruido siempre se te va a colar, te va a quedar esto. ¿Vale? Esto es lo que se conoce como filtrar una señal. En este caso es un filtro paso bajo, solo deja pasar las frecuencias bajas del sistema. ¿Vale? Y esto está muchas veces en los dispositivos electrónicos para quitar los ruidos de medida. Entonces, igual que el valor de tau nos dice frente a un escalón cuánto de rápida es la señal o cuánto de lenta es, el valor de tau hace que esta amplitud, que se convierte en otra pequeña amplitud después, sea más grande o más pequeña. ¿De acuerdo? Y si tau es 0, ni lo notamos y tenemos lo mismo exacto. Si tau es si tau ni existiera, me refiero. Si tau es un valor grande, cada vez hay más tiempo, podemos llegar a ser capaces de quitar prácticamente todo el rizado, pero a cambio imitaremos la señal de entrada con mucho retardo. ¿De acuerdo? Pero los filtros se diseñan con ese compromiso. El compromiso de quitar el ruido de alta frecuencia, pero sin retrasar en exceso la señal, porque si no deja de tener la información que tenía originalmente la señal al principio.
Bueno, para definir la constante de tiempo de ese filtro, lo que se suele utilizar es un ratio de tau, digamos, aquí vendría tau, un ratio de tau respecto de del propio tiempo derivativo, ¿eh? De manera que se pone aquí un valor n, es un número entero, en plan 1, 2, 3, 4, 5, por eso se pone ese valor, que, bueno, que va desde 1 a 20, y eso es el tiempo derivativo, es eso. Bueno, entonces, si en el controlador añadimos tanto el término proporcional como el derivativo, nos queda esta expresión de aquí. En transformada de Laplace, la tenéis aquí a la derecha. Si además añadimos el filtro, la expresión que tenemos es más bien como esta de aquí, donde aquí lo hemos puesto con ganancias. De manera que tenemos la parte proporcional y la parte derivativa, pero con un filtro paso bajo ahí debajo. ¿De acuerdo? Lo he llamado tau sub d, que se referiría a eso de ahí. Bueno, y finalmente vamos a ver, bueno, antes de seguir, vamos a ver nuestro controlador, este con el que estamos jugando a mano. Fijaros, aquí tenéis cómo ha conseguido equilibrar el sistema en el valor de referencia que le hemos dicho. Si ahora le cambiamos la referencia, este no tiene lo de dar un salto, es una herramienta un poco vieja. Entonces, bueno, si ahora le damos un salto, fijaros que frente a este cambio de referencia, el controlador PID, bueno, pues responde inicialmente. Fijaros que está la parte proporcional, la acción de control es proporcional al error. Cuando yo cambio la referencia de golpe, aquí está la referencia menos la salida. El hecho de cambiar la referencia hace que la acción de control cambie de golpe. ¿Veis? Y luego esto pues, tiene que evolucionar hasta llegar ahí, con las oscilaciones que toque y tal. Bueno, como veis va muy lento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acelerar esto? Según la teoría que acabamos de ver, el término derivativo sirve para adelantarse. Va que si el término integral está pensando en corregir el error de los últimos, el error medio de los últimos 11 segundos, y hablando rápido, que no es así exactamente, también podríamos hablar, hablando rápido, de que esto nos dice que queremos corregir el error que tendremos dentro de t sub d segundos. Bueno, ya os aviso que lo normal es que este tiempo t sub d sea bastante más pequeño que esto. Es decir, corregir el error que tienes en el pasado durante mucho tiempo es algo que no es peligroso. Es la media de muchos valores viejos. Pero poner un valor t sub d grande, es decir, quiero corregir el valor de dentro de un año, lo quiero corregir ya. No suele funcionar muy bien. Con lo cual este valor t sub d suele ser pequeño. Normalmente suele ser un cuarto de este valor. Por ejemplo, si aquí hay del orden de 12, voy a poner aquí del orden de 3, por ejemplo. ¿Vale? Eso sí que eso tendría algo de sentido. Entonces, con este controlador, si ahora probamos con este controlador, al poner tiempo derivativo, podríamos jugar a acelerar un poco también el tiempo integral para que sea más rápido, incluso aumentar un poco la ganancia proporcional. Vamos ahora a ver cómo responde frente a un cambio de referencia, podríamos estudiar si el sistema, gracias a poner término derivativo, se hace más rápido. Lo que sí que quiero que veáis es que como hemos puesto ahora lo que es como hemos puesto la acción derivativa, supuestamente lo que vamos a ver también es mucha amplificación del ruido de medida, que era la otra cosa que quería que vierais. Esto supuestamente, ahora, aunque con ruido de medida, estará funcionando de una manera más estable alrededor del valor que le hemos pedido. Un valor un poco más alto, pues gracias al término derivativo, supuestamente ahora evolucionará más rápido la acción de control y conseguiremos llegar a las referencias de una manera más inmediata, pero a cambio vamos a tener la amplificación del ruido de medida. A ver si se ve. Ahí tenéis, es que no se veía ya. La acción de control, ¿lo veis cómo está vibrando por culpa del término derivativo? Fijaros, el actuador como no para de cambiar. Y eso es lo que tratamos de proteger con este parámetro n. Con este parámetro n, cuando se va hacia valores más pequeñitos, tratamos de conseguir que la acción de control no amplifique el ruido de medida. ¿Lo veis? Este fenómeno, el hecho de que el sensor tenga esta señal ruidosa y eso se traduzca en el actuador, es lo que llamamos la amplificación del ruido de medida. Es decir, esto
que vemos de aquí a aquí es este fenómeno que vemos desde aquí, desde el ruido de medida hacia el actuador. Aquí teníamos este término aquí era cómo la salida evolucionó por culpa del ruido de medida. Y era todo esto, era cadena directa, C por G partido 1 más C por G. Pero realmente lo interesante es ver cómo el ruido de medida afecta a la acción de control. ¿Por qué? Porque resulta que el hecho de tener un sensor ruidoso al final lo que provoca es esto de aquí, que esto es lo que acaba rompiendo los actuadores. Estos son los típicos ruiditos que dicen las máquinas. Suele ser esto. Cuando se nota que los motores no paran de arrancar y de parar o de vibrar, suele ser por esta idea de aquí. Eso hay que evitarlo. ¿Vale? Porque acaba rompiendo actuadores, hay que parar la máquina, sustituirlo, etc. Bueno, continuamos. ¿Estáis viendo intuitivamente, ¿no? Con el simulador lo que hace el controlador PID? Bueno. Finalmente tenemos el controlador completo, el controlador PID, que tiene tanto término proporcional como integral como derivativo, que era el que estábamos probando ya. Y que normalmente la función de transferencia con el filtro la escribimos así. Esta es la que vamos a ver 1000 veces. Kp por 1 más 1 partido T sub I por S, que es el término integral, y con el tiempo integral, y T sub D por S, que es el tiempo derivativo. Lo que pasa es que le añadimos el filtro de primer orden. Y lo que pasa es que ese filtro lo añadimos en lugar de con una tau, una constante de tiempo propia, ponemos que esa constante de tiempo es proporcional al tiempo derivativo. ¿Vale? Estos son los parámetros que lo definen y lo podemos reescribir de la siguiente manera. Este término de aquí como Kp, este término con esto, cogiendo Kp dividido Ti, a eso le llamo ganancia integral dividido por S, y con Kp por Td llamándolo ganancia derivativa, lo podemos escribir así. Esto es lo que se conoce como la expresión en paralelo, o con ganancias en lugar de con tiempos. Bueno, vamos a ver una cosa. Aquí, cuando hemos pedido un cambio para seguir una referencia, una de las cosas que ha pasado es que la bola, lo normal es que se ha pasado de largo respecto a la referencia y luego le ha tocado recuperar. Bueno, no es el caso por el controlador que he inventado aquí. No es el caso. Vamos a ver. Lo normal es que cuando yo le pido un cambio de referencia, por culpa de, en fin, de las acciones de control y tal, lo normal es que la bola se pase un poquito de largo. Fijaros cómo va a pasar. ¿Veis que ahí se ha pasado de largo? No es el caso por, en fin, estoy haciendo el controlador a huevo. Entonces es complicado acertar a las casuísticas así a ojo, pero bueno. La idea es que lo normal es que según el cambio que le metamos de acción de control, esto se pase de largo de la referencia que le pedimos y eso es por culpa de, fijaros, nada más cambio yo la referencia, la acción de control cambia de forma inmediata, por lo que os he comentado, que la acción de control es Kp por el error, donde el error es referencia menos salida. Cuando tú cambias la referencia de golpe, automáticamente cambia la acción de control. Bueno, pues para evitar eso, se pone ahora aquí un factor de ponderación que se llama, en la parte de proporcional se llama B y en la parte derivativa se llama C, de manera que lo que hacemos es esto. Así como inicialmente el controlador tenía esta pinta, K sub P por K sub P por el error, recordad que era referencia menos salida, más 1 partido T sub I por la integral del error, más T sub D por la derivada del error. La derivada del error es la derivada de la referencia menos la derivada de la salida con respecto al tiempo. Esas dos señales, ¿no? O derivada y derivada. Vale, aparte el filtro. Ahora el filtro no lo escribo, por ir un poco más rápido, pero la cuestión es que este cambio de la referencia es lo que provoca automáticamente un cambio en la acción de control. Y lo mismo aquí, la derivada de la referencia. Es decir, aquí, si yo quiero seguir esta referencia, todo este cambio de aquí
aparecerá en la acción de control y la derivada, que en este caso es incluso infinito, toda esta derivada de la referencia, aunque es solo un momentito, pero imaginaos que quisiera seguir una rampa, pues lo mismo, todo este tramo, esta derivada es un valor muy grande. Toda esa derivada aparece en la acción de control. ¿Vale? Pues para evitarlo, lo que se hace es que en el cálculo de la acción de control esto venga tuneado por un factor de ponderación B y esto venga desajustado, es decir, atenuado por un factor de ponderación C, que eso es lo que tenéis en la transparencia. ¿Lo veis? Aquí en lugar del error aparece B por R menos I, que es lo que se conoce como el error ponderado. Y aquí en lugar de la derivada del error, que es la derivada de R menos la derivada de I, aparece todo esto. C por la derivada de R menos la derivada de I, que es la derivada del error ponderada. ¿Está clara la idea? ¿Para qué hacemos esto? Para que cuando aparecen referencias de tipo escalón que provocan un cambio en la acción de control muy brusco, como habéis visto en el simulador, ¿vale? Que no se produzca tal sobreoscilación. Bueno, aquí me había pasado la raya. Bueno, entonces, para reducir la sobreoscilación ante referencia de tipo escalón, se coge B y C que no valgan 1. Y ante perturbación esto no hace absolutamente nada, está B y está C. ¿Vale? Bien. Un momentito que compruebe si esto, como yo el internet. Vale. Ay, por cierto. Vale. Fijaros, esto sería el comportamiento que tendríamos con B igual a 1 y C igual a 1 de un controlador determinado, el que fuera, y si cojo valores de B más pequeños, yo puedo llegar a conseguir esta respuesta. Esta respuesta, si os fijáis, más o menos tiene el mismo tiempo de respuesta, 4 o 5 segundos, el tiempo de establecimiento, y la única diferencia es que hemos conseguido que esta sobreoscilación de aquí, que fijaros que era del orden del 20%, la hemos bajado a esto de aquí, que es del orden del 3 o 4%. ¿Vale? Bueno, el equivalente a esto que acabamos de hacer es como si tuviéramos dos controladores. Uno para multiplicar a la referencia. Fijaos que la referencia aquí acaba multiplicada por C, aquí por 1 y aquí por B, que es lo que tenéis aquí. ¿Vale? Y otro controlador para la realimentación que acaba multiplicando solo la salida y aquí tiene un 1, no tiene la B y la C. Entonces, ese diagrama de bloques que tenéis ahí abajo representa esa idea. Es como si tuviéramos dos controladores diferentes, uno para la realimentación y otro para lo que se conoce como la prealimentación de la referencia. ¿De acuerdo? Esa sería la manera de explicar que tenemos ponderación de la referencia. Bueno, hay casos especiales cuando alguno de los parámetros B o C vale 0 que tienen nombre propio. Por ejemplo, si B vale 0 y C vale 0, solo se queda la parte I como pura y la P y la D están ponderadas, por eso se pone detrás. Si B vale 1 y C vale 0, solo está como de forma pura, digamos, como un controlador P y D estándar. La P y la I y la D queda fuera. ¿Vale? Bueno, vamos a evaluar ahora, una vez hemos visto, fijaros, qué es lo que hace un controlador. Ya hemos visto ante referencia qué es lo que hace. Bueno, ante perturbación, que esto le bloquearía el aire, también lo que haría, pues entraría menos aire, entonces inicialmente la bola caería y ahora el controlador tiene que corregir eso, dando más acción de control, ¿lo veis? Bueno, pues lo que vamos a estudiar ahora es cómo evaluar todos estos fenómenos. Por ejemplo, yo he puesto aquí ahora esta perturbación y ¿qué es lo importante? ¿Cuánto de lejos ha separado la bola del sitio? ¿O cuánto tiempo le ha costado volver al sitio? O aquí, hemos cambiado la referencia. ¿Qué es lo importante? ¿Con cuánto error hemos llegado a la nueva referencia? ¿Cuánto tiempo le ha costado llegar a la referencia? Etcétera. Bueno, vamos a estudiar ahora para todos los casos posibles de referencia, de perturbación o de ruido de medida, cuál es la forma más adecuada de explicar qué es lo que ha pasado. Esto nos servirá luego para diseñar controladores. Quiero un controlador tal que haga esta cosa. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ello. Por ejemplo, frente a perturbación, que en este caso perturbación lo voy a poner aquí una rejilla en el ventilador tenemos, por ejemplo, respuestas como esta. Aquí la salida estaba inicialmente junto a la referencia, llega la perturbación, le saca del sitio, oscilamos y volvemos al sitio. O aquí llega una perturbación, le saca del sitio, pero ya no es capaz de volver al sitio. ¿Lo veis? Bueno. Esto sería una respuesta ante perturbación, que sería rápida. Esta sería una que es lenta. Esto sería una respuesta ante perturbación de manera que somos capaces de corregir el efecto de la perturbación. Es decir, no hay error debido a la perturbación. Y este sería un caso en el que sí que hay error debido a la perturbación.
Este sería un caso en el cual el error debido a la perturbación es pequeño y en este sería, por ejemplo, grande. Y aquí ya empezamos a ver valores que podríamos medir. El tiempo que le cuesta restaurarse a la salida, el error máximo por culpa de la perturbación. Bueno, recuerda, la perturbación es en este caso lo de la rejilla. Y estábamos estudiando una respuesta pues tipo esto de aquí. Luego está, ¿qué pasa ante referencia? Cuando yo cambio aquí la referencia, pues ver esto cómo consigue ir hacia el nuevo valor. Esto de aquí. Pues tenemos la posibilidad de ver respuestas como esta o como esta. La diferencia entre estas dos, para entender qué estamos viendo en cada una de ellas, sería, esta de aquí es una respuesta rápida, en poco tiempo llega a la nueva referencia y sin embargo esto sería una respuesta lenta. Le cuesta mucho tiempo llegar a la referencia. Esto sería una respuesta que no tiene error de seguimiento porque llega al nuevo valor de la referencia, pero esto sería una respuesta que sí que tiene error de seguimiento porque no consigue llegar al valor de la referencia. A ver, no significa que las lentas les pase esto y las rápidas eso. Esto se puede intercambiar todo. Son dos ejemplos para señalar cosas. Esto sería una respuesta de un controlador agresivo, puesto que tenemos aquí, dado que tenemos ahí sobreoscilación, se pasa de la raya, y este sería el comportamiento que tenemos cuando un controlador es robusto, no es agresivo. Es una evolución suave. Bueno. Entonces, como vemos aquí, tenemos diferentes formas de medir la velocidad de respuesta. Ahora bien, tanto en estos casos de aquí como en estos casos de aquí, el concepto de lo rápido o lento que va y lo mucho que se aleja del valor al que teníamos que ir, todo eso lo podemos medir de alguna manera conjuntamente si hablamos en términos de áreas, porque el área nos va a hablar tanto del tiempo como de las amplitudes, ¿vale? Es decir, esta respuesta de aquí, para saber cuánto ha distado del valor de referencia que estaba aquí quieto, yo podría utilizar esta área, medir toda esta área en valor absoluto y en este caso medir toda esta área. Que el hecho de que esa área sea grande, pues bueno, pues ya será o por amplitud o por tiempo, pero la cuestión es que en alguno de los dos términos no ha ido bien la cosa. Lo mismo aquí, si yo tenía que seguir esta referencia y la salida ha hecho esto, todo esto de aquí, toda esta área, eso me marcaría el error que estoy cometiendo. En este caso me lo marcaría esta área de aquí. Entonces, el utilizar esas áreas me permitiría numéricamente de un vistazo saber quién ha ido más rápido en términos generales. La rapidez puede ser tener poco error o tardar poco tiempo en estos casos, donde hay que cambiar a un nuevo valor. Vale. Entonces, vamos a ver cómo analizar esto en régimen permanente. El régimen permanente es cuando mi referencia tiene un valor constante, mi perturbación tiene un valor constante, yo quiero saber qué hace la salida. ¿Vale? Bueno, para ello vamos a utilizar en todas las transparencias una cosa que se llama el teorema del valor final, que dice esto. El valor final de una señal, el límite cuando t tiende a infinito de una señal, es igual al límite cuando s tiende a cero de s por la transformada de Laplace de esa señal. Bueno, como aquí estamos trabajando siempre con la transformada de Laplace, para obtener los errores en régimen permanente debidos a perturbaciones y a referencias, vamos a utilizar siempre este teorema. Bueno, antes hemos dicho que el controlador más general de todos es aquel que va a tener la parte proporcional, la parte integral, la parte derivativa y en el cual además íbamos a añadir en la parte derivativa un filtro, por lo del ruido de medida que hemos demostrado. Y en la parte proporcional y derivativa íbamos a añadir una ponderación, de manera que la referencia venía multiplicada por B y C, que es lo de la pizarra, y la salida medida no. Con lo cual podríamos explicar ese controlador como dos controladores diferentes, uno en la realimentación y otro en la prealimentación. Cuando tenemos esto, resulta que ahora para obtener las señales de error, la cosa cambia un poco. Por ejemplo, la señal de error, que es la referencia menos la salida, la tendremos que calcular poniendo cuánto vale la salida en función de la referencia y de ahí poner factor común luego ya lo que es la referencia. Bien, tenemos que la salida, si os fijáis, cambia tanto por culpa de la referencia, de la perturbación como del ruido de medida. Así que vamos a ver, y así practicamos para ejercicios que hay de este estilo, obtenemos las funciones de transferencia de
de esos elementos de ahí. Fijaos, para obtener cuánto vale la señal de salida en función de la referencia, la perturbación y el ruido, recordad lo que había que hacer. Teníamos que hacer, por ejemplo, la salida igual a el efecto que tiene por culpa de el cambio que tiene por culpa de la referencia, por culpa de la perturbación y por culpa del ruido de medida, ¿vale? Por culpa de la referencia, pues era cadena directa. Os recuerdo la fórmula, era cadena directa partido 1 más el lazo cerrado, ¿vale? Pues cadena directa de la referencia a la salida. Tenemos CFF, aquí nos cruzamos un signo más, que eso lo ignoramos normalmente, y G. CFF y G. Partido 1 más el lazo cerrado. ¿Qué es lo que hay en lazo cerrado? C por C. Y pongo el 1 más, era si aquí había un menos, que se vuelva a cumplir. Todo esto por la R, porque estábamos hablando del efecto de la R. Vamos a ver ahora el efecto de la perturbación. Cadena directa. G. Cadena directa. Partido 1 más el lazo cerrado. Y el lazo cerrado vuelve a ser solo esta parte de aquí dentro, porque de hecho siempre es lo mismo en todos los ejercicios. Queda 1 más G por C. Por la perturbación, la señal de entrada correspondiente. Vamos a continuar con el ruido de medida. El ruido de medida, cadena directa. E por menos 1 y por G. C y G y partido 1 más C por G. Por el ruido, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Bueno, ahora bien, aquí lo que estamos estudiando es el error. ¿Por qué el error? Claro, porque imaginaos, si la referencia estuviera en 1.000.000 y la salida también en 1.000.000, obtener dónde está la salida no tiene mucho sentido. Lo interesante es la diferencia que hay entre la referencia y la salida, estos trocitos de aquí. Por eso, nosotros lo que tenemos que calcular es el error, que es la referencia menos la salida. Entonces, si donde pone la salida ponemos ahora todos estos elementos de aquí, ¿vale? Nos quedaría esto que tenéis aquí abajo. Simplemente hay que poner pues R menos CFF por G partido 1 más CG por R más partido 1 más C por G por G. Y la parte del ruido, que aquí abajo no la hemos puesto. Con lo cual, fijaros, bueno, R menos I, menos y menos. Estos son menos, perdón. Vale, entonces de esta parte de aquí, fijaros, aquí tenemos un 1 por R, ¿lo veis? Con lo cual, para poder restar esto y esto, el 1 más C por G 1 más C por G pasa aquí arriba y abajo y tendríamos 1 más C por G menos CFF por G. ¿Vale? Que es lo que tenéis aquí. 1 más C por G menos CFF por G. ¿Lo veis? ¿Habéis visto cómo hemos llegado a esto? Bueno, y todo eso dividido por lo mismo. 1 más C por G y por la referencia. Y este otro término aquí se queda tal cual está. Y el ruido no lo ponemos. Vale. Entonces, lo que tenemos que estudiar ahora en este tema es, en lo que viene ahora, es cuando cambia la referencia o cuando cambia la perturbación, ya sea en forma de escalón, ya sea en forma de rampa, ¿qué error tenemos? Y eso lo estudiaremos por curiosidades que tienen estos límites que tenemos que hacer. Recordad que hay que hacer el límite cuando s tiende a 0 de S por E de S, es decir, de todo esto. Veremos también la casuística de cuándo el controlador o el proceso tiene integrador o no tiene integrador. ¿De acuerdo? Repito, las claves, lo que diferencian los resultados que vamos a ver. Se distinguen entre si la referencia es escalón o la referencia es rampa, en si la perturbación es escalón o la perturbación es rampa y en si el proceso es un proceso normal o es un proceso que tiene término integral y en si el controlador
es de tipo, pongo PD como no poniendo el término integral, o de tipo PID, que es lo importante, que el hecho de que tenga término integral. ¿Vale? Entonces, las combinaciones de el error frente a referencia escalón, el error frente a referencia rampa, el error por culpa de perturbación escalón, el error por culpa de perturbación rampa y las casuísticas de mi proceso no tiene integrador, mi controlador no tiene integrador, mi proceso sí que tiene integrador, mi controlador no, o mi controlador tiene integrador, mi proceso no. ¿Vale? Toda esa combinatoria posible es lo que vamos ahora a evaluar. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aquí no lo he puesto, pero aquí estaría bien también poner cuál es la respuesta típica frente a referencia, por ejemplo, perturbación. Lo voy a poner eso encima en rojo. Cuando tenemos una perturbación tipo rampa, de tipo rampa, ¿qué es lo que hace la salida? Pues la salida lo que hace es, en general, no es capaz de corregirla y presentará un pequeño error en régimen permanente. Y en el caso en el cual, si ante perturbación ya presentaba error, en ese caso es peor la cosa, porque en ese caso la salida no para de crecer, ¿vale? Y se separa cada vez más de la perturbación. ¿De acuerdo? Bueno, en la respuesta típica ante referencia a escalón tenemos varias posibilidades. Tenemos la posibilidad, ante referencia tipo rampa, tenemos la posibilidad de ser capaces de seguirla, tenemos la posibilidad de no seguirla, o tenemos la posibilidad de que si ni siquiera es capaz de seguir escalones, lo normal es que menos todavía podamos seguir rampas y entonces el error cada vez crece más. ¿Está claro esto? El comportamiento frente a rampas en lugar de escalones. Bueno, como os acabo de adelantar, que ahora lo demostraremos con los límites, lo que no somos capaces de corregir ante escalón, menos todavía lo somos ante rampa. ¿Vale? Y al revés, si ante rampa tenemos capacidad de corregir cosas, también lo seremos capaces ante escalón, que es más suave, menos agresivo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. El error en régimen permanente consiste en obtener el límite cuando S tiende a 0 de S por el error, que el error tiene toda esa pinta. Hay una parte que tiene que ver con la referencia y hay una parte que tiene que ver con la perturbación. ¿Vale? Bueno, aquí, esto que veis aquí, tan choricero, al final lo único que hemos hecho es sustituir esto que pone aquí de C menos CFF, ¿vale? Como se parecen tanto, C y CFF, al final simplemente C y CF restados simplemente hacen referencia a, por ejemplo, este término aquí que es 1 menos B, este y este se van, y este simplemente el 1 menos C. Tienen ahí factor común, ¿vale? Simplemente aquí lo único que se ha hecho es escribir eso y quitar de encima el 1 partido S del término integral, ¿vale? Bueno, pues esto aquí es el término de error frente a referencia y esto el término de error frente a perturbación. ¿Vale? Bueno, pues ahora el cálculo que tenemos que hacer de todo esto es cuando la referencia vale escalón, cuando es un 1 partido S, cuando la referencia vale rampa, 1 partido S al cuadrado, cuando la perturbación vale escalón, cuando la perturbación vale rampa, cuando el proceso no tiene integrador, cuando el proceso sí que tiene integrador, cuando el controlador no tiene integrador, cuando el controlador sí que tiene integrador, ¿vale? Es un tema de contar integradores. O en las señales, o en los procesos o controladores, en las funciones de transferencia. ¿Vale? El juego está ahí. Definimos error de posición como el error que tenemos en régimen permanente frente a referencia a escalón y error de velocidad al error que tenemos ante referencia tipo rampa. Es decir, el error ante escalón es cuando yo quiero seguir una referencia y el sistema no lo consigue seguir. A esto le llamamos error de posición. Y al error de velocidad le llamamos cuando tenemos una referencia tipo rampa a seguir y mi sistema lo intenta pero no lo llega a conseguir. Esto sería el caso en el cual el error de velocidad es finito, ¿vale? Pues la cuestión es, hay que ver cuándo el error de posición es 0, es decir, que esto llega aquí. ¿Cuándo es finito? Que hay cierto error. Lo mismo con el error de velocidad. ¿Cuándo es 0? Que sería que llega aquí. ¿Cuándo es finito? Que sería este caso. O ¿cuándo es infinito? Infinito sería que la señal de salida
sigue una evolución que no es paralela, sino que cada vez ese error crecería más. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos el error frente a perturbación escalón en régimen permanente. Esto es, cuando aparece una perturbación, la salida hemos dicho que intenta volver al sitio. Intenta volver al sitio, pero puede que llegue o puede que no. Pues este pequeño error que tendríamos por culpa de una perturbación escalón, eso es a lo que se refiere el error ante perturbación. ¿Vale? Aquí estamos hablando de que cambia la perturbación, no la referencia. Y lo que tiene curvatura siempre es la salida Y, lo que estoy pintando. ¿Vale? ¿Lo vais siguiendo? Bien. Vamos a ver a los casos que hay que estudiar. Por ejemplo, tenemos un sistema con término integral. Un controlador, perdón, con término integral. ¿Vale? La referencia es escalón y la perturbación es escalón. ¿Qué tenemos en ese caso? Bueno, tenemos, resolviendo los límites anteriores, tenemos que el error de posición es 0 y el error de perturbación es 0. En el caso en el cual el controlador de tipo es de tipo PI o PID, es decir, tiene término integral y queremos seguir una referencia rampa. En ese caso, si hacemos todo el límite, nos sale que el error de velocidad, que es la definición por seguir una rampa, tiene esta pinta. ¿Esta pinta qué significa? Que esto no vale 0. Lo que pasa es que vale 0, es mínimo si B es igual a 1, porque esto lo haríamos 0, y si la KI es máxima. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, si queremos seguir rampas, siempre habrá que poner ese factor de ponderación B a 1. Vale. Si tenemos un controlador que no tiene término integral, ¿lo veis? No hay término integral, y la referencia y la perturbación son de forma escalón, en ese caso el error de posición no es 0. Y tenemos esta pinta de aquí. ¿Vale? Bueno, fijaros en este caso aquí, en el del error de velocidad, que nos ha quedado en el caso de B igual a 1, es decir, nos queda esto simplemente 1 partido K sub I por G0, ¿vale? Bueno, pues fijaros, G de 0 hace referencia a el límite cuando S tiende a 0 de G de S. Vale, y ahora os pregunto yo, cuando G de S tiene esta pinta, K partido S por, yo qué sé, 1 más tau S, por ejemplo. Tiene este término aquí. En ese caso, ¿quién me adelanta cuánto vale G de 0? ¿Cuánto vale G de 0? El caso en el cual el proceso tiene un integrador. ¿Cuánto vale? No sé cuántos, partido 0. Eso en el límite, ¿vale? G de 0 recordad que es un límite, ¿eh? Aunque pongáis un número. ¿Cuánto vale eso? Infinito, ¿vale? Con lo cual, este caso de aquí que dice, el error de velocidad es mínimo si B es igual a 1, que nos quedaría en ese caso 1 partido KI por G0, y KI máximo, resulta que si G de 0 es infinito, es decir, si el proceso tiene integrador, entonces el error de velocidad será ¿cuánto? 0, ¿no? Es decir, seremos capaces de seguir rampas. ¿Vale? Bueno, entonces, si estamos con un controlador P o PD, B igual a 1, siempre igual que aquí, para poder eliminar el error en régimen permanente. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Caso especial, que bueno, ya lo acabo de adelantar. Lo acabo de adelantar en la transparencia anterior. El caso especial lo tenemos cuando el proceso tiene integrador, es decir, G de 0 se va a infinito, que eso puede pasar, por ejemplo, cuando estamos controlando la posición de un motor. Recordad que en un motor, que es la posición, cuando tú alimentas el motor no para de girar, ¿no? Con lo cual eso es un proceso con integrador. Yo lo alimento y la posición no para de crecer, nunca. ¿Correcto? Entonces, ahí, en esos casos, el concepto control de posición, es decir, cuando yo busco como objetivo posicionar el motor en una ubicación concreta, que es lo que pasa siempre en robótica, en esos casos lo que tenemos es que con un controlador de tipo integral
el error ante referencia rampa, el error de velocidad, puede ser incluso cero. Yo puedo seguir trayectorias que tengan forma de rampa. Esto es lo que pasa en robótica, que al final tú tratas de hacer ciertos posicionamientos del motor, pero con cierta velocidad. Hacer los movimientos conforme a algo que requiere un mecanismo o lo que fuera. ¿Vale? Bueno, en el caso de que no pongamos término integral, tenemos error de posición nulo si ponemos b igual a 1 y el error de perturbación no será 0, pero será este valor de aquí, proporcional a la inversa de la ganancia AP. Bueno, vamos a ver. Esto que hemos visto ahora, todas estas especificaciones estáticas, vamos a ver si las podemos resumir en plan, si esto es la referencia, tenemos que esto es el error, si esto es la referencia, tenemos que esto lo podemos seguir en algunos casos, y hemos visto también casos en el cual si la referencia es de tipo rampa, no podemos seguirlo, pero hay cierto error, y casos en los cuales cuando la referencia es de tipo rampa, somos capaces de seguir dicha rampa. Todo esto que siempre es curvado es la salida del proceso. Y aquí nos podemos anotar en qué caso se ha dado eso. ¿Vale? ¿En qué casos el error de posición no ha sido... ¿En qué caso el error de posición no ha sido cero? Pues eso lo hemos tenido aquí, en el caso de un controlador proporcional. Teníamos esto de aquí. En el caso b igual a 0, por ir un poco más rápido, tenemos 1 partido 1 más Kp por G0. ¿Vale? ¿En qué caso hemos tenido que el error de posición era nulo? Vamos para atrás y vamos a verlo. El error de posición era nulo siempre que el controlador tenía término integral. ¿Veis? Siempre que había término integral en el controlador, el error ha sido nulo en todos los casos. Esto aquí es cuando el controlador no tenía término integral. Aquí el error de posición era cero siempre que el controlador tenía término integral. Y ahora para las rampas lo que hemos visto es lo siguiente. Hemos visto que el error de velocidad no era cero, pero podía ser constante. Si B poníamos siempre 1, teníamos 1 partido K sub I por G0 en cuanto a error de velocidad. 1 partido K sub I por G0. Pero siempre con término integral. Sin término integral esto es imposible. Y si además el caso especial ese que hemos visto era que el error de velocidad era cero si el contador tenía término integral y además el proceso tenía también el mismo un integrador. ¿De acuerdo? Esto es el resumen de lo que hemos visto ante referencia. Y ante perturbación de tipo escalón, que solo hemos visto eso, hemos visto el caso de error perturbación 0 y el caso de error perturbación no 0. Y si os fijáis, solo tenía que ver con el término integral. ¿Vale? Y tenemos en general el error ante perturbación es 0 si hay término integral y el error ante perturbación no es 0. Y bueno, en vez de 0 era Kp partido 1 más Kp por G0, creo, ¿no? G0 partido 1 más G0 partido 1 más Kp por G0. ¿Vale? Cuando el controlador no tenía término integral. ¿Vale? Esto es un poco el resumen de cuando hay término integral, cuando no hay término integral en el controlador, cuando lo tiene el proceso, ¿vale? Y ante perturbación. Vale.
Lo digo porque como aquí está todo con ecuaciones y tal, en fin, el resumen así gráfico de lo que acabamos de decir sería esto de aquí, ¿vale? Bueno, vamos a continuar y vamos a ver ahora cómo evaluar el régimen transitorio. Lo que hemos dicho, cuando aparece el cambio de la referencia o cuando aparece la perturbación, la salida tiene una evolución como esta o como esta. Bueno, pues, primer parámetro para evaluar, para explicar lo rápido o lo lento que es eso que estamos viendo ahí. Ratio de decaimiento. Mide la amplitud de un semiperiodo respecto a los semiperiodos que le rodean. ¿Vale? Y depende del amortiguamiento, es decir, de la parte imaginaria de los polos. De manera que cuando yo tengo una respuesta como esta, yo miro esta amplitud y miro cuánto ha ido decayendo esa amplitud. ¿Vale? Eso le llamamos ratio de decaimiento. Y fijaros que eso tiene un poco que ver con la envolvente exponencial que tenemos ahí. ¿Vale? Lo mismo ante perturbación. Luego, en el caso del cambio de referencia, otra manera de medir esto es la sobreoscilación. ¿Cuánto se pasa de largo respecto a lo que le habíamos pedido que cambiara? Bueno, es igual que el decaimiento si no hubieran ceros, pero lo que pasa es que los ceros del controlador aumentan esta sobreoscilación. Aquí entra el concepto que os dije un día de sobreoscilar sin necesidad de oscilar. Acordaos que está el fenómeno este, por el cual un sistema sobreoscila sin oscilar, que se debe a los ceros de un sistema. Bueno, fijaros que ante referencia, voy a ir un momentito para atrás, ante referencia, la función de transferencia que tenemos es esta de aquí, ¿de acuerdo? De referencia, la salida evoluciona con esto. Pues esto de aquí tiene como ceros los que tengan esta función de transferencia. La función de transferencia tipo G normalmente no tiene muchos, pero CFF, que es esto de aquí, sí que va a tener ceros y los vamos a poner nosotros y van a depender, porque esto es el controlador, y van a depender de la B y de la C. Con lo cual, la respuesta ante referencia depende de los ceros y esos ceros dependen no solo del controlador, de KP, T y TD, sino también de la ponderación de la referencia que incluyamos en el controlador. De lo que dice esta frase. Bueno, lo que pasa es que para seguir referencias de tipo rampa ya hemos visto que B ha de ser 1, con lo cual en esos casos ante escalón pues probablemente tengamos más sobreoscilación que menos. Bueno, vamos a ver otra manera de ver la velocidad de respuesta. La podemos ver en el caso de la perturbación mirando o bien el máximo que ha alcanzado el error por culpa de la perturbación, en este caso del simulador, el error máximo debido a la perturbación, por ejemplo, aquí sería esto, sería esa amplitud ahí. ¿Vale? Tendríamos el tiempo de establecimiento frente a perturbación, cuánto le cuesta volver al sitio. Luego tendríamos el IAE, el área, está aquí en valor absoluto. Bueno, una cosa respecto al tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento lo medimos de la siguiente forma. Medimos en primer lugar el valor máximo y luego trazamos el más menos 2% de ese valor máximo por arriba y por abajo de la señal de referencia. Ahí es donde obtenemos el tiempo de establecimiento. Es decir, esto es 0,02 veces el valor máximo. El valor máximo, esto si la referencia fuera 0, claro, si no habría que hacer el error, la distancia respecto de la referencia, ¿vale? Bueno, para no hablar ni de amplitud ni de tiempo, lo que hacemos es coger ese valor intermedio que habla un poco de las dos cosas, que es el IAE, esta área. Entonces, si el controlador no tiene integrador, el IAE es infinita. Vamos a ver esto un momento. Fijaros en el resumen que habíamos dicho. Si el controlador tiene integrador, el error ante perturbación en régimen permanente es 0. Con lo cual, si este error final es 0, esta área tiene sentido, es finita. Vale un valor C, el que sea. Sin embargo, aquí, que el error ante perturbación es un valor constante, esta área nunca acaba. Esta área de aquí es infinita. ¿Está claro eso? Vale. Bueno, entonces,
Sin integrador, el IA es infinita, como ya habíamos dicho en el dibujito. Y si no es muy oscilatorio, resulta que el IAE lo podemos calcular como el IE, es decir, la integral del error. Y resulta que la integral del error, vamos a ver un momento lo que vale eso. Voy a ponerlo ahí. Si yo quiero saber la integral de una señal frente a una entrada de tipo escalón, fijaros lo que tenemos aquí. Tenemos, imaginaos, una señal de tipo escalón, que esto me devuelve un valor el que sea, que luego yo lo integro, ¿no? Y eso es lo que yo quiero calcular. Esta integral en el régimen permanente, al final de todo. Cuando yo ya lo he integrado todo, ¿a qué valor ha llegado eso? Bueno, pues esto lo podemos calcular cogiendo un escalón, integrándolo, que será una rampa, y ver frente a esa rampa qué valor en régimen permanente alcanza la salida. Da igual dónde pongamos el integrador, si delante o si detrás. Bueno, ahora veremos esto por qué es. Aquí tenemos que la señal de la integral del error acaba dando esto, que es 1 partido k sub i, pero esto realmente, como es, esto es la perturbación, esto es una señal de error y esto es la integral del error, ¿vale? Pues esto que acabamos de calcular aquí es ante perturbación escalón, ¿qué error en régimen permanente tenemos? Resulta que eso es lo mismo que el error que tendríamos en régimen permanente frente a una perturbación que fuera una rampa. Da igual integrar delante que integrar detrás. Esa es la idea de lo que podemos extraer de este resultado, que no lo vamos a desarrollar. Pero aquí tenemos que la integral del error es 1 partido k sub i, es decir, esta área de aquí, en un controlador cualquiera, solo depende de k sub i, del controlador, no depende del proceso, pero a su vez, este resultado nos está diciendo dos cosas. Frente a perturbación escalón, esta área vale 1 partido k sub i, y frente a perturbación de tipo rampa, el error que vamos a tener en régimen permanente también va a ser 1 partido k sub i. Por lo que he comentado en la pizarra. ¿De acuerdo? Entonces, ya sea para medir la velocidad de respuesta frente a perturbación, ya sea para medir la velocidad de respuesta frente a una perturbación de tipo rampa, k sub i nos dice lo rápido que va esto. A mayor k sub i, el área es más pequeña. O a mayor k sub i, el error va a ser más pequeño. ¿Vale? Con lo cual, para ir lo más rápido posible, podemos hablar de minimizar esa área, el IAE. Si el sistema no oscila mucho, hemos dicho que esto es casi lo mismo que la integral estándar, con lo cual es casi lo mismo que maximizar k sub i. Por lo tanto, mensaje para llevar de hoy. Cuando la k sub i es más pequeña, perdón, cuando la k sub i es más grande, quería decir, el sistema es más rápido. ¿Vale? Vamos a ver esto en nuestro ejemplo. Vamos a coger nuestro ejemplo, vamos a poner solo un controlador de tipo PI. Y aquí tenemos ahora la respuesta ante un cambio de referencia con el valor de Kp y Ti que tenemos ahora. ¿Qué hace esto? Esta área también se mediría de forma similar. Tenemos esto para este controlador de tipo PI. Que ahora, fijaros, le está costando ahí, todavía no ha llegado. Bueno, ¿cómo podríamos hacer este controlador más rápido? Así rápido. Acabamos de decir haciendo más grande K sub i. Y K sub i es Kp partido Ti, es decir, haciendo más grande Kp y haciendo más pequeño T sub i. Eso, según lo que acabamos de ver, siempre hace el controlador más rápido. Bueno, ahora es que he tocado el cero, entonces ha trastornado un momento. Espera que se estabilice. Bueno. Al aumentar Kp y disminuir T sub i, esa área va a bajar y el controlador va a ser siempre más rápido. ¿De acuerdo? Aquí lo que pasa es que está saturado. Cuando está saturando ya no podemos medir la velocidad de respuesta porque lo está fijando el hecho de saturar. Pero bueno.
aumentamos Kp y disminuimos T sub I, el controlador va a ser siempre más rápido. Lo que pasa es que no podemos pasar de la raya y que entonces oscile sin parar, claro. Es que ese es el peligro del diseño. Es lo que tenemos que aprender a diseñar para que no ocurra. ¿Vale? Bueno. Fijaros, aquí estaba haciendo un sistema inestable por culpa del propio controlador, ¿lo veis? Cada vez las oscilaciones eran más grandes. La bola esta iba a chocar arriba o abajo en cualquier momento. Muy bien. Bueno, vamos a ver otras maneras de medir esos transitorios frente a perturbación. Claro, hemos hablado de medir la amplitud, hemos hablado de medir el tiempo, hemos hablado de medir una mezcla de los dos, que era el IAE. Bueno, pues ahora vamos a hablar de dos términos, que también es una mezcla de los dos, de tiempo y de amplitud, pero que le dan más peso a uno de los dos. Tenemos el ISE, que es la integral del error al cuadrado, que sería coger la señal de error, elevarla al cuadrado y calcular el área. Bueno, pues esto hace referencia tanto al valor máximo como al tiempo, pero le da más peso al valor máximo. Luego estaría el ITAE, que es la integral del valor absoluto del tiempo por el error. Esto lo que hace es que también tiene en cuenta toda la señal de error, pero a los errores alejados en el tiempo, aunque sean pequeños, como el tiempo es mayor, los amplifica. Con lo cual, este término hace referencia un poco a todo también, igual que el IAE o el ISE, pero le da más importancia al tiempo. ¿Vale? Es decir, tenemos forma de medirlo con la amplitud, con el tiempo, con la mezcla de los dos, que es el IAE, con la mezcla de los dos, pero que da más peso a la amplitud, que es el ISE, y con la mezcla de los dos, pero que le da más peso al tiempo, que es el ITAE. ¿De acuerdo? Vale. Ahora tenemos aquí el ver cómo podemos especificar la rapidez frente a referencia, y en ese caso utilizaremos el tiempo de establecimiento, que en el caso del sistema de segundo orden estándar ya sabéis que depende de la parte real de los polos dominantes, el IAE ante referencia escalón, que es esta área de aquí, pero resulta que, ojo con esta área, porque hay casos concretos en los que puede dar cero y realmente no es así. Fijaros. Si el controlador es P o PD, esta área es infinita. Claro, fijaros esto con el dibujito que hemos visto antes. Si el controlador es P o PD, es decir, no tiene término integral, esta área es infinita, ¿no? Esto no pararía nunca de incrementar. Si la sobreoscilación es baja, la podemos aproximar por el IE, es decir, por el error de velocidad. Fijaros esta clave. La integral del error frente a referencia, escalón, es igual al error de velocidad. Es un poco esta idea de aquí. En vez de con perturbación, con referencia. La integral del error ante referencia escalón es lo mismo que el error en régimen permanente frente a referencia rampa. ¿Vale? Bueno, y en este caso tenemos aquí que si la sobreoscilación es baja lo podemos aproximar a esto, y también nos viene a decir que es necesario que K sub I sea lo más grande posible para que el error de velocidad sea lo menor posible. Y para seguir rampas, que B sea igual a 1, lo que ya habíamos dicho. Pero ojo, que será el caso en el cual, recordad que había un caso concreto en el cual, si el proceso tenía integrador y el controlador tenía integrador, éramos capaces de seguir referencias tipo rampa. ¿Vale? Es decir, el error de velocidad era 0. ¿Eso qué significa? Si el error de velocidad es 0, significa que el término integral frente a referencia, la integral del error frente a referencia también será 0. Es decir, que esta área de aquí se igualará a esta área de aquí. ¿Eso qué nos avecina? Que va a haber una gran sobreoscilación. La única manera de que este error se compense por arriba es que haya sobreoscilación sí o sí. ¿Claro? Entonces, ¿cómo podemos corregirlo? Pues poniendo B valores más pequeños que 1. Eso bajará la sobreoscilación, pero a cambio eso va a provocar que no podamos seguir rampas. Ahí tenemos un compromiso en función de si vamos a seguir referencias tipo escalón o tipo rampa, pondremos un valor de B. Bueno, resumen de las definiciones que hemos ido viendo. EP, error de posición frente a referencia escalón. EV, lo mismo frente a referencia rampa, que es el error de velocidad. Tiempo de establecimiento frente a referencia escalón, TS98. Delta, la sobreoscilación. IAE, integral absoluta del error frente a perturbación escalón. ISE, del cuadrado frente a perturbación escalón. ITAE,
tiempo por error frente a perturbación escalón. Esto error en régimen permanente frente a perturbación escalón. Y estos de aquí vuelven a ser de la referencia. El IAREF vuelve a referirse a la referencia, el IREF también. ¿Vale? Obviamente el tiempo de establecimiento frente a perturbación, que ya hemos dicho cómo medirlo. Pues todo esto nos ayuda a medir las prestaciones, ya sean de régimen permanente o de los transitorios. Vale. Resumen de régimen permanente. Si el controlador tiene término integral, tenemos error de posición 0 y error de perturbación en régimen permanente 0. El error de velocidad será 1 partido K sub I, si ponemos B igual a 1, que es lo que tenemos que poner, y el error de velocidad será 0 solo si el proceso tiene integrador y además ponemos B igual a 1, que era el caso de los motores posicionándose. Resumen del régimen transitorio. El IAE es proporcional a 1 partido K sub I, con lo cual en los controladores nos va a interesar siempre hacer K sub I lo más grande posible. El tiempo de establecimiento al 98% y la sobreoscilación dependen de la parte real y amortiguamiento de los polos y de los ceros del controlador, y reducimos la sobreoscilación con la ponderación, poniendo B que no sea 1, siempre y cuando no haya que seguir referencias rampas. Y finalmente, el IAE de la referencia tiene esta pinta, siempre que delta sea pequeña, con lo cual de aquí sacamos ideas como que también para ir bien ante referencia hay que aumentar K sub I, pero para ir bien frente a referencia tipo escalón hay que reducir D respecto de 1. Vale. Vamos a ver ahora, voy un momentito hacia atrás. ¿Sabes qué hemos dicho? Vamos a evaluar las prestaciones en bucle cerrado. Y hemos puesto este diagrama de bloques y hemos analizado la salida en función de la referencia y de la perturbación. No hemos hablado de esto, del ruido de medida. ¿Por qué? Porque estábamos analizando las prestaciones en régimen permanente en general. Es decir, cuando esas señales son constantes. El ruido de medida no es una señal que vaya a ser constante. El ruido de medida es una señal de alta frecuencia. Por eso la estudiamos aparte. Voy a ella. Bueno, fijaros, esto que pone aquí con el ejemplo este lo vamos a ver más rápido. Resulta que voy a quitar el término integral este que está. Bueno, estamos con control P y D y ahora mismo solo tengo parte proporcional, bueno, y algo de término integral, pero como es 160, que es muy grande, no lo llegamos a ver. Y fijaros, cuanto más KP, fijaros la acción de control por culpa del ruido, que es lo que le pasa. Cuanto mayor es KP, mayor es la acción de control por culpa del ruido de medida, ¿lo veis? Cuanto menor sea KP, más suave es la acción de control por culpa del ruido de medida. Bueno, y ahora como está oscilando tampoco llegamos a verlo. Por ejemplo, un caso como este. Fijaros la acción de control, que suave está ahí. Y conforme ampliamos más la acción de control, aumenta más. Recordad que la acción de control es igual a K sub P por el error. Esta es la salida, la referencia está por ahí en medio en rojo, que ni la vemos, está ahí. Lo que tenemos es que la acción de control, como es K sub P por el error, a mayor error, más acción de control. Y a mayor ruido de medida, cuando supuestamente el error tenía que ser 0, mayor vibración en la acción de control. Bueno, antes ya lo hemos visto, ahora no. Con lo cual, la amplitud de la acción de control debido al ruido, resulta que eso lo podemos calcular como la componente en alta frecuencia del controlador, que se calcula cuando S tiende a infinito. Que eso, en el caso de un controlador, es o bien KP, o bien si se trata de un controlador PD o PID, es decir, tiene término derivativo, es KP por 1 más N, donde N es ese parámetro de filtro que habíamos dicho antes. ¿Vale? Bueno, con lo cual, ya tenemos que KP, si queremos amplificar poco el ruido, ha de ser pequeño. Fijaros una cosa. Porque aquí acabamos de ver ya lo que son las contraprestaciones del diseño de un controlador PID.
¿Qué mensaje se nos ha quedado para llevar del término de del concepto de velocidad de respuesta? Bueno, os lo repito yo. Los mensajes para llevar. Si queremos error ante perturbación que sea 0, nos interesa que los controladores tengan término integral. O bien PIs o bien PID. Si queremos que los sistemas sean rápidos, ya sea porque ante perturbación escalón queremos aquí poca área, ¿vale? O en el caso de querer seguir referencias, por ejemplo, de tipo rampa, queremos que esto sea pequeño, ya sea por lo que sea, esto nos lleva a tener evidentemente término integral y a que K sub I sea grande. Y el otro mensaje para llevar es, si queremos amplificar el ruido de medida poco, es lo interesante, es decir, cuando el ruido de medida de la señal de salida es grande, nosotros queremos que la acción de control vaya con cuidado y no amplifique mucho eso. Esto nos lleva, en cualquiera de los casos, a que Kp sea pequeña. Pero es que resulta que Ki es igual a Kp partido T sub I. Con lo cual, no podemos querer a la vez Ki grande y Kp pequeño. Es imposible que las dos cosas se den a la vez. Especificaciones de robustez. Es lo último que nos queda por ver. Hemos visto ya cómo lo que es la rapidez del sistema, lo que es la problemática del ruido de medida. Ya nos falta ver la problemática de la robustez, que siga siendo estable a pesar de los cambios en el proceso. Bueno, para medir la robustez, lo que podemos decir en general es que cuanto menos oscilatorio sea el sistema, más robusto va a ser. Seguirá siendo estable a pesar de los cambios del proceso. Vale. Formas de medir la robustez. Lo vamos a ir viendo en los siguientes temas, pero la primera de todas es el amortiguamiento de los polos dominantes en bucle cerrado si se trata de un sistema que se pueda explicar con un sistema de segundo orden estándar, de manera que cuanto mayor es el amortiguamiento, más robusto es el sistema, menos oscila. Recordad que lo estuvimos viendo en la herramienta de identificación. Os recuerdo lo del amortiguamiento un momentito. Bueno, en la herramienta de identificación, recordad cuando poníamos sistemas de segundo orden estándar, esto es el amortiguamiento. Cuanto menos amortiguado esté un sistema, más oscilatorio es. Imaginaos la bola haciendo eso, no parece muy estable. Y cuanto mayor amortiguamiento hay, más estable es el sistema, ¿lo veis? Eso es lo que estamos diciendo en esta transparencia. Cuanto menos oscilatorio, más robusto será, que en el caso de hablar de polos es cuanto mayor es el amortiguamiento, ese valor de chi. ¿Vale? Luego tenemos unos márgenes como de seguridad, que hay unos que se miden en términos de que cuanto mayor, más grandes son, tiene un sistema más robusto, y hay otros que se llaman de sensibilidad, que cuanto más pequeños son, el sistema más robusto. Estos ya los veremos en detalle en los siguientes temas. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de robustez y lo que significa. Un sistema que era 1 partido S más 1 al cubo, que luego al cabo de un tiempo se convierte en este otro. Si lo diseñamos con un controlador muy robusto, ante referencia hace esto y ante perturbación hace esto, y cuando cambia el proceso sigue funcionando bien. Si yo diseño un controlador poco robusto, como este de aquí, tendré una respuesta más rápida. Fijaros que esta área ahora es más pequeña. Pero cuando el sistema cambie, se volverá muy oscilatoria la respuesta. Eso no interesa. De hecho, como siga cambiando el proceso, voy a tener un sistema que incluso es inestable. ¿Vale? Bueno, pues una vez hemos visto todo esto, el próximo día podremos explicar ya por dónde van las técnicas de diseño de controladores, el jueves. De hecho, el jueves tendré que explicar las primeras técnicas de diseño de controladores rápidamente, porque al otro lunes habrá un grupo que irá al aula de informática y aprenderá las herramientas para llevar a cabo ese ajuste de controladores PID. ¿Vale? Así que la próxima clase me tocará ir un pelín rápido para asegurarme que el lunes llegamos a ciertos contenidos. Bueno, a ver, os comenté lo de hacer la tutoría
de la que tengo hoy martes, de manera que fuera pequeño repaso de lo que hemos visto hasta el tema 5, no este, todo lo que entra para el parcial, y así todos aquellos problemas que no me ha dado tiempo a hacer, porque ya habéis visto que todas las clases se pierden 5 o 10 minutos con el internet, la tableta, tal. Entonces, para recuperar un poco ese tiempo, hacer una tutoría tipo seminario, en la cual sería una tutoría más expositiva, como una clase, pero digamos, no tan reglada con el temario, sino haré los problemas que yo crea convenientes o si me pedís algunos en concreto. Yo tengo tutorías hoy a las 4. Una opción es en el horario estándar de tutorías. Si eso le venía bien o mal a gente, ya comenté que os pusierais de acuerdo los delegados o estudiantes y que me enviaréis un correo detallando. Un correo detallando, me habéis dicho lo que a algunos les va bien y tal, pero detallando cuándo podríais todos si lo hago, no, eso no, al final no me ha llegado, ¿no? Pero los que vais a tercero de mecánica, el problema sería hacerlo a la vez de alguna actividad de esta propia asignatura. Por ejemplo, los que tienen esta tarde prácticas de laboratorio, de esta asignatura, ¿no? Claro, pues ahí, por ejemplo, no tendría sentido. Eso es lo que decía yo. Entonces, mañana los de química, mañana el grupo de laboratorio creo que es de tecnologías, no vais nadie, ¿verdad? Al laboratorio. ¿Tenéis qué, perdón? Vale. Pues si no, el jueves o el viernes. El jueves tenéis laboratorio de esta asignatura, otros grupos también, ¿no? ¿Eh? Pero por la mañana tenéis otras asignaturas, ¿no? ¿Eh? Ahí me da igual la hora, como si es a las 6 de la tarde, o sea, no, o 7, me da igual. Solo que quiero que este debate lo tengáis vosotros, no aquí ahora conmigo, porque nunca acabará. Tiene que ser que los de tercero, yo entiendo que los de mecánica o los del grado que sea, pueden tener otras asignaturas, evidentemente. Pero vamos a centrarnos en que por lo menos los de tercero tenga sentido. Porque si nos ponemos a buscar huecos para todos, solo queda el domingo a las 6 de la tarde, seguro. Y no es la idea. Entonces, pues, en fin, ya os he dicho, cambié el horario en el cual hacerlo, me da igual. Con que no coincida con cosas de verdad seguras de los estudiantes de tercero, de un grado y del otro, es suficiente. ¿Que solo queda seguro el jueves a las 7? Pues jueves a las 7. O viernes a las 6 de la mañana, lo que sea. Pero buscadlo vosotros el hueco, no solo a un grado que le vaya bien. ¿Vale? Y escribidme, aunque sea para hoy mismo, pero decídmelo y así que me dé tiempo a mí avisar y tal. ¿Sí? Y te da la ecuación del depósito, ¿vale? Luego te dice que la altura depende de esto de aquí, con una ganancia de 20 H. Entonces, yo lo que quería preguntarte, yo lo que he planteado es para resolverlo, porque al final, al principio lo resolví mal. Porque te pide que dejes la ganancia en función del caudal de entrada y la salida. Lo que he hecho es que el GB1 de aquí, o sea, QD con H sea un proceso. Y luego que aquí sea otro proceso. Entonces saco una relación y como pues multiplicar, ¿no? Eso sí, es lo que te quería preguntar. ¿Esto está bien? Pero sin la raya de abajo. ¿Cómo? Claro, sin la raya. Bueno, la raya de abajo la he puesto porque me raya. Vale. Entonces sí que estaría bien, ¿no? Bueno, esto no, porque es uno por otro. Ah, pero solo es multiplicarlo, no es... Claro, no hay ninguna raya debajo, ¿eh?